Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Para nosotros es un orgullo el poder aglutinar a tanta gente en la tarde de hoy en este modesto colegio de médicos, que nosotros llamamos la Casa del Médico. Pues para nosotros digo que es un orgullo teneros a vosotros y también, sobre todo, pues el que Alfonso haya tenido un hueco y haya dejado su agenda apretada para poder estar hoy para hablar de un tema tan importante como es la medicina y el deporte. Él ha estado en la rueda de prensa comentando de lo importante que es tener una actividad física y abandonar estos estilos de vida sedentarios que acarrean tantas patologías. Como sabéis, en este segundo día, dentro de unas jornadas que hemos organizado, principalmente entre Álvaro, yo y sobre todo en la Asociación Segoviana de Prensa Deportiva. Y esto está en el contexto porque mañana tienen la gala de deporte y bueno, yo creo que la persona que nos puede hablar de ello, ¿quién nada mejor que Manolo, que nos cuente un poco en qué consiste? Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues como comentaba Enrique, se enmarca dentro de esa semana de la Gala del Deporte que tendrá lugar mañana a las 8:30 de la tarde en el Teatro Juan Bravo de Segovia, donde se van a entregar los premios y los reconocimientos a los mejores deportistas de Segovia a lo largo del año 2015 y el reconocimiento también a la trayectoria profesional, en este caso al jugador de voleibol, al que fuera el mejor jugador de voleibol del mundo, Rafael Pascual, y a dos periodistas gráficos, a Evaristo Canete y también a Desiderio Montilo. Eso será en la jornada de mañana, pero como llevamos haciendo desde hace unos años, la gala está precedida por una serie de actos, una serie de actividades que en este caso hemos realizado en colaboración con el Colegio de Médicos y que hoy tiene esa segunda y última sesión con la presencia aquí de Alfonso del Corral, que nos va a hablar sobre el deporte como instrumento curativo. Para mí personalmente, al margen de la asociación, pues es un placer presentar a Alfonso del Corral, ya que vienen a mi memoria y me permitirán 30 segundos que hable esos recuerdos de mi infancia cuando le veía en el Real Madrid de baloncesto en aquellos años 80, ¿no? Y un poco a partir de lo cual me empecé a aficionar también al baloncesto y bueno, pues a seguir tanto a él como al resto de sus compañeros y al Madrid en la actualidad. Pero bueno, ahora mismo Alfonso del Corral es el director de la Unidad de Traumatología, de Ortopedia y de Medicina Deportiva de la Clínica Ruber Internacional de Madrid. Fue también jefe de los servicios médicos del Real Madrid Club de Fútbol, médico responsable de la sección de baloncesto y tiene pues, un currículum impresionante, licenciado en Medicina por la Facultad de la Universidad Autónoma de Madrid, médico especialista en cirugía y ortopedia en el Hospital Provincial de Madrid Gregorio Marañón, la tesis doctoral en la Universidad de Navarra con la calificación de cum laude, tesis doctoral sobre plastias de rodilla, un trabajo de investigación para medir la resistencia en las plastias en la rodilla, y multitud de publicaciones, participación en congresos y bueno, qué decirles de la figura que representa para la medicina deportiva y para el deporte en general en nuestro país. Así que sin más, le cedemos la palabra y que nos hable durante los próximos minutos. Gracias por aceptar esta invitación, además en un momento un poco complicado para él, así que gracias de verdad doblemente por aceptar venir a Segovia en este jueves como había pactado. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé si irme al atril o pues estar sentado, lo que ustedes prefieran. Pues me quedo aquí sentado. Sentado siempre se está mejor. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un placer. Segovia es una ciudad que a todos nos produce una sonrisa y unas ganas de visitar y de estar, y si es difícil no tener momentos muy gratos en Segovia, y por tanto cualquier invitación aquí produce rápidamente el deseo de ir, ¿no? De estar aquí un rato y demás. No obstante, pues la idea mía era una idea también de luego quedarme con mi mujer, y desgraciadamente pues la salud la han tenido que operar y total nos ha fastidiado, pero ya le he dicho que volveré a cenar un día y a pasar una noche que me apetece mucho y demás. Bueno, este es un mundo, es como si le citan a la niña de tus ojos, a alguien, ¿no? Es decir, esto de la medicina y el deporte, estamos hablando de para mí, lo que es mamá y papá, ¿no? ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? ¿No? Pues es un poco, pues es imposible decir a quién quieres más, ¿no?
forman parte de mi vida, ¿no? Y no sé por qué se han ido entroncando, y he intentado en lo posible pues hacer las dos cosas lo mejor que he sabido, ¿no? Remontándonos un poco, efectivamente, mi origen, todo el mundo más o menos lo sabe, sobre todo la gente más de mi edad, lógicamente la gente joven menos. Pues yo he sido un deportista, he sido un loco del deporte, porque he sido un enamorado del baloncesto. El baloncesto ha sido para mí una pasión, ha sido una religión, ha sido una locura. Lo he jugado al límite de mis posibilidades, porque quería llegar lo más alto, lo mejor, y entrenaba mucho, ¿no? Comentábamos, Enrique, que ahí en la facultad que yo siempre iba con la bolsa y siempre me escapaba y faltaba clase y tal. Hasta que un día mi padre me cogió por banda y me dice, oye, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Esto es un desastre de notas y tal, y te pongo a trabajar ahora mismo porque tú eres un sinvergüenza y tal. Y pues chico, dije, me tuve que poner a estudiar, ¿eh? Y desde entonces me decía, a ver, enséñame las notas, si apruebas las notas, te dejo jugar al baloncesto. Como mi locura del baloncesto, pues tenía que aprobar las notas. Y la autónoma era selectivo todos los años, o sea que aquello era una presión terrible. Bueno, pues caminante no hay camino, se hace camino al andar. Esto es cuestión de cada día. Sorprendentemente, a base de eso, pues vas caminando y vas haciendo las cosas, ¿no? Bien, en definitiva, como consecuencia de eso, pues bueno, pues estuve todos estos años jugando al baloncesto y estudiando medicina, de forma que con 31 años, el Real Madrid, entonces yo estaba jugando en el Real Madrid, me dijo que ya era mayorcito y que no les interesaba como jugador, pero sí que les interesaba como médico. Y entonces ya era adjunto del Hospital Provincial de Madrid, Gregorio Marañón. Y entonces, pues bueno, pues seguí vinculado al deporte, que era mi locura, y además era el médico del equipo de baloncesto. O sea, que fue una cosa que fue sucediendo. Y me empecé a dedicar a la medicina con la misma pasión. Pues ya me había dedicado antes, ¿no? Pero de alguna forma, digamos que ya conseguido los objetivos deportivos que ya, pues no, había conseguido triunfar, jugar en un Real Madrid especial, porque era un Real Madrid que los que sois jóvenes a lo mejor no lo entenderéis mucho, pero que tenía una repercusión en la calle brutal. Mucho más que el fútbol hoy en día, el fútbol. Por una razón fundamental, que es muy fácil de explicar. No porque fuéramos especiales, que yo creo que era una generación con carisma, ¿no? Sino, y sobre todo, porque la televisión española solo tenía un canal y medio, ¿eh? Con lo cual los partidos de fútbol o de baloncesto los veía todo el mundo. Entonces yo recuerdo que yo siempre veraneo en Santander y entonces iba a veranear y siempre me ponían a dar charlas en la Universidad de Menéndez y Pelayo. Entonces, por cualquier tema médico, deportivo, lo que fuera. Entonces salían las estadísticas de los SER, esto de hoy en día todos los programas de televisión es cuánta audiencia tiene, ¿no? Bueno, pues había los dos momentos de mayor audiencia en España eran partidos de baloncesto. Concretamente, uno era Barça-Madrid en el Palau Blaugrana el día 6 de enero a las 12. O sea, todos los papás con los regalitos el día de Reyes, pues tenían que ver el baloncesto por narices, ¿no? Una vez abiertos los paquetes, pues lógicamente a ver el baloncesto de todo el mundo. Y otro, unos duelos que eran siempre muy fuertes y que eso eran ya a las 8:30, eran los famosos duelos del Real Madrid con la Cibona de Zagreb, de Dražen Petrovic, que eran unos duelos, y había el 80% de la gente que lo veía, estaba viéndose en España ese partido, ¿no? O sea, era una cosa brutal. Entonces eso tenía mucha repercusión, mucha importancia. Bueno, pues toda esa pasión y todo ese tiempo y tal y cual, pues luego pues, me dediqué a la medicina y fue por lo que fue la especialidad y luego los trabajos de investigación y luego la tesis doctoral, que eso fue duro porque eso hay que hacer una serie de créditos y al final son 2 o 3 años de trabajo y que bueno, que fue una satisfacción muy grande y demás. Pero luego he seguido vinculado siempre al fútbol, al baloncesto, al deporte en general y demás. Entonces, esto un poco para hacer un poco la cronología, ¿no? En definitiva, intentar siempre en lo posible aplicar un poquito las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas, los nuevos aparatajes, un poco a conseguir unos éxitos en la recuperación de los deportistas. Porque claro, yo pertenezco a una generación que ibas al médico, no es por decirlo, y decía, doctor, he tenido un esguince, y te decía, póngase un yeso
y usted es mes y medio descayolado. Claro, entonces era, y decía, y luego, pues no, deje el deporte. Es que un poco la mentalidad, deje el deporte usted, pero bueno, ¿qué necesidad tiene hacer deporte? Es una barbaridad, no haga deporte. Pero mire usted, es que mi vida es el deporte, es que yo soy un profesional del deporte, es que quiero. Entonces, eso fue cambiando un poco la mentalidad y ahora pues nos encontramos con que la medicina deportiva pretende aplicar todos los conocimientos, todas las técnicas, todas las posibilidades para que el deportista se recupere en el menor tiempo posible, de la mejor forma. Y contra más funcional se es, más en todos los sentidos, y entonces aquí ya pues hay muchas posibilidades, tratamientos desde el punto de vista funcional, mecánico, de rehabilitaciones y tratamientos, como el mundo de las cirugías percutáneas, artroscópicas y demás, que es mínimas incisiones, conseguir unas recuperaciones rápidas, y por tanto eso es una cosa que está constantemente en evolución, ¿no? Y por último, y ahora estamos en un mundo que como todos los mundos que comienzan, pues siempre están, que hay una eclosión brutal, pero que está en debate y que hay los que están a favor y los que están en contra, que toda la aplicación del mundo de los tratamientos, la biotecnología, la aplicación de proteínas que salen del plasma de plaquetas, en definitiva, tratamientos que intentan aportar al deportista unas recuperaciones más rápidas y mejor, ¿no? Bien, esto digamos es lo que afecta un poquito al aparato locomotor, ¿no? Pero la medicina deportiva, para que nos entendamos lo que es una especialidad muy reciente, porque hasta hace 30 años pues no existía, o sea, realmente el individuo, y además, y todavía, y de hecho hoy yo creo que tiene un momento también de cierto desnortado, que no sabemos bien a dónde va, la propia titulación y todo el tema, porque entre otras cosas es un campo tan importante y tan grande y tan complejo que es difícil saber un poquito qué tiene que saber un buen médico deportivo. Porque un médico deportivo, obviamente, tiene que ser, para que nos hagamos una idea, debería ser como un internista de un deportista. ¿Y qué es lo que necesita? ¿Qué necesita un deportista? Pues lógicamente si se lesiona, pues que le hagan un tratamiento y que lo recuperen, le diagnostiquen y le recuperen. Pero es mucho más. Un deportista necesita siempre intentar conseguir el máximo rendimiento. Necesita estar en la mejor condición física. Necesita tener unos porcentajes de grasa, unos porcentajes de masa muscular, unos reequilibrios musculares. Un médico deportivo pues tiene que estar en estos momentos controlando que su deportista no caiga en ninguna sustancia que le pueda llevar a un doping positivo, pero por el contrario tiene que intentar aportarle los nutrientes, los minerales, las proteínas máximas y necesarias para que consiga rendir al máximo. Todo ese perfil antropológico, todo ese perfil del deportista, el porcentaje de masa, es importantísimo para el rendimiento y para conseguir ser ese número uno, ¿no? No da igual pesar 80 kilos con un 80 o pesar 75. Importa. Va directamente sobre el rendimiento, el peso que tengas. Y como eso, 1000 cosas más, ¿no? Porque hay que hacerlo. Una especialidad, como digo, complicada. Y yo creo que está en constante evolución. ¿Qué es lo que se tiene que intentar un poquito en ese sentido? Pues lógicamente intentar hacer un traje a medida de las necesidades de los que te vienen. No es lo mismo un médico deportivo de un colegio que un médico deportivo de un equipo de aficionado, que un médico deportivo de un club como el Real Madrid o el Barcelona y demás. O de un equipo ciclista que lleva a los mejores y que intenta ganar el Tour y la Vuelta Ciclista de España. Cada cosa te obliga un poco a tener una serie de matices y de cosas para intentar un poco aportar y ayudar. Porque si no lo haces tú, como yo decía un gran amigo mío, Fabio Capello, decía, los servicios médicos es la diferencia, unos grandes y muy buenos servicios médicos, es la diferencia
de quedar primero o segundo. Porque simplemente, si no recupera bien a 3 deportistas, está lesionado. Si no ayuda con ayuda ergogénica y con alimentación precisa, si no, pues se pierden puntos a lo largo de la liga, que hace que quede uno segundo y otro primero. Y esto, que yo lo he dicho muchas veces y lo he defendido, pues no siempre se entiende. Porque mucha gente entiende que lo importante es fichar a esa gran estrella y pagar 100 millones de euros. Y yo creo que es un error. No digo que no sea necesario fichar a los mejores, evidentemente. Pero lo que es importante es lo que tú tienes, hacerle que se den el máximo rendimiento. Y esto es un problema de poner los medios para hacer una gran preparación física, hacer una gran pretemporada. Cuando me preguntan un poco sobre esto de la medicina deportiva, me preguntan mucho, ¿por qué se lesionan los jugadores? ¿Por qué? ¿Por qué se lesionan tanto? Es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Te vienen los periodistas y te ponen, ¿por qué se lesionan tanto? ¿Por qué se lesionan tanto? Entonces, claro, si tú te coges y tiras del libro, pues hay miles de respuestas. Pues malos calentamientos, el tema de las zapatillas, los terrenos de juego, el estrés, si se fuma y se bebe, se lesiona uno mucho más, mil cosas, hay mil cosas. Eso se llama... pero... Y son verdad, todas ellas son verdad, por eso es difícil encontrar un poquito. Pero hay una cosa muy, muy, muy importante que podemos entender un poco. Un deportista es como una batería, ¿no? Esa batería tiene que recargarse y luego liberar energía. Entonces, el problema fundamental es que ya históricamente, pues si algunos de aquí sois atletas, algunos atletas y demás, históricamente, siempre un deportista, un atleta, por ejemplo, hace lo que se llama el stage de invierno. Entonces se mete en la alta montaña y se pone a hacer trabajos de forma de manera que todo el volumen cardíaco, digamos, coge la reserva de resistencia, de potencia y demás, que todo eso casi, digamos que es un poco como cargar la batería, o sea, muscular, tonificar, aumentar la resistencia, una serie de cosas, pero en definitiva, si en ese momento, en mitad de la montaña, le dices, ahora juega un partido o intenta competir en 100 metros porque tú eres un velocista, en ese momento hace una marca penosa. El rendimiento es patético. Pero es importante hacerla. Porque sobre esa estructura, sobre ese pilar, sobre esos cimientos, se va a construir ese deportista específico, ¿no? Esto que es algo sencillo y que lo sabemos todos los que hemos mamado el deporte, y en ese sentido pues es la medicina deportiva, tiene que estar ahí, no lo sabe la gente que está metida en la alta competición y que solo ve el tema que más da, que da igual lo mismo, que da igual hacer una pretemporada en alta montaña, concentrado, trabajando 2 y 3 veces al día, llevando al límite al organismo, castigando un poquito el organismo de forma de manera que le obliga, por ejemplo, hablando de un dato, a que el individuo aumente su hemoglobina, aumente sus hematíes, los glóbulos rojos, que son fundamentales tener unos hematíes y una hemoglobina alta, porque son los transportadores de oxígeno. No, eso es lo mismo que irte a hacer una gira y por China, por no sé dónde, y jugar partiditos y firmar contratos publicitarios. No es lo mismo. Es radicalmente contrario. Entonces, que ya sé que una empresa necesita conseguir recursos en un momento determinado, pero es importante hacer una pretemporada, muy, muy importante. Como eso, estos son detalles, esos detalles es la diferencia entre ganar y perder. O sea, sí, claro, o sea, no, es una cosa fundamental. En definitiva, yo creo que la medicina deportiva yo reivindico una medicina deportiva, por supuesto, fuerte, independiente. Es más, es que el médico deportivo debería prácticamente, es una figura tan importante como el propio entrenador, ¿no? Como el propio preparador. Tendría que haber un quórum entre todos ellos para diseñar la temporada de un deportista. Bueno, esto voy a intentar dividir un poco la charla en varios aspectos.
Esto es lo que yo entiendo que es un poco la medicina deportiva. Tiene que ser un poco fisiólogo, tiene que ser un poco traumatólogo, un poco médico rehabilitador, tiene que ser un poco internista, tiene que ser un poco endocrinólogo, porque hay cosas que son muy importantes desde el punto de vista de parámetros que hay que medir. Y en definitiva tener mucho sentido común para apoyarse en muchas otras especialidades como medicina preventiva, como es por ejemplo las vacunaciones que puedan ser necesarias, y hacer pruebas de esfuerzo, saber un poquito el individuo que está en ese momento, mal de forma, o que está fuera de forma, o que tiene algún problema de fatiga y hay que ver por qué. En definitiva son muchas especialidades las que comportan un poco la medicina deportiva. Ahora, cambiando de tema, pero sigue estando medicina y deporte, ¿por qué el deporte es importante? ¿Por qué es importante el deporte? Pues ahora mismo, otro día me llamó un director de un hospital y un jefe de oncología de unos grandes hospitales y me dijeron que querían contar conmigo para que yo les hiciera un proyecto de condición física, ejercicio, alimentación de enfermos oncológicos. Claro, como todo en la vida, cuando te pones, pues yo me puse rápidamente a investigar, ¿no? Y empezaron a salir, si metéis en internet, decenas de trabajos del beneficio que hace el deporte en los enfermos oncológicos. Todo el mundo entiende, paciente que tiene un tema oncológico, pobrecito mío, encima le dan quimioterapia, una cirugía, no sé qué, y encima, ahora le pones a hacer entrenamientos y le pones una dieta. Bueno, esto ya es la pera, que es castigarlo. No es cierto, porque el enemigo, que es el tumor, el cáncer, el enemigo uno tiene que defenderse de él, y el organismo tiene que defenderse de él. La quimioterapia es un arma, la cirugía, por supuesto, es un arma magnífica, todo son armas, pero la inmunología, sistema de defensa del individuo, tiene que estar en las mejores condiciones posibles. Eso es un tema fundamental, la inmunología. Y por tanto, pues dije, no, pero no preocuparos, me he puesto un poco a investigar sobre el tema y me parece imprescindible. Porque hay otro aspecto también muy importante, que yo lo diré también en otras cosas, que es la cabeza. La cabeza, porque hay que ser fuerte de cabeza. El cáncer es una cosa que te mina en muchos aspectos, pero sobre todo te mina psicológicamente. Hay que desear vivir, hay que desear salir de ese trance durísimo. Y el deporte te puede ayudar, te da autoestima, te mejora físicamente el tono. Y si lo acompañas con una buena alimentación, pues lógicamente todo eso ayuda para hacerlo. Pero sin llegar a ese extremo, lógicamente, que es un tema, como digo, que me lo han dicho el otro día y que me ha parecido interesante, yo hace mucho tiempo que llevo dando charlas por ahí que me llaman el apóstol del deporte. Es que yo creo que es fundamental en esta sociedad el deporte. Es fundamental el deporte como fuente de salud. Vosotros veis los ejecutivos estos que se ven en la televisión y tal, no sé qué, y parecen individuos equilibrados, ¿no? No son equilibrados. Son una banda desequilibrada. Y los políticos son felices, los empresarios son felices, que va. Están todos de los nervios. Pero todos. Por cuadrar las cuentas, no sé cuántos, dar sus cosas, no sé qué. Es muy complicado. Entonces todo eso, el deporte es una fuente de liberación extraordinaria. Y además es un cansancio muy positivo. Porque cuando tú llegas de trabajar y de problemas y tal y cual a casa, encima comes el doble. Porque estás estresado. Entonces te pones a comer y a cenar y cenas el doble. Y luego duermes fatal. Porque duermes fatal por la cena y duermes fatal por el estrés y las preocupaciones que tienes y no descansas. Mientras que si haces un deporte, has liberado todas esas toxinas, todos esos malos pensamientos, respiras, llegas con un cansancio natural que bueno, cenas, también sigues cenando mucho, porque al final, si llegas con todo eso, cenas más de lo que debes, porque se debe cenar ligero, esa es la teoría, pero bueno, no la cumplimos ninguno, y luego descansas mejor, por tanto, es muy bueno. Y luego, hombre, todos tenemos vanidad, todos tenemos un poco, todos nos gusta decir, ay, qué guapo estás, oye, qué guapa estás, ¿no? Entonces, si tú físicamente estás mejor, estás un poco más guapo. Estás un poco mejor, qué buen aspecto tienes. Si estás con ojeras, con 25 kilos de más, estás destrozado, pobre. O sea, el deporte es una fuente muy positiva de autoestima, de estado general, en definitiva, estar preparado para lo que es la vida. Es que la vida es lucha, la vida es caer y levantarse.
Y eso es el deporte, te lo está diciendo todos los días. Lo he hecho fatal hoy. Bueno, ya está. Ahora a dormir. Mañana a levantarse y hacerlo bien. Porque las cosas no son fijas. Está todo es movimiento, ¿no? Pero bueno, es que el deporte te produce una bajada del azúcar, los que son diabéticos. Es que el deporte te baja la tensión. Es que el deporte te baja el colesterol. Es que el deporte mejora el tránsito intestinal. Con los años que empezamos todos a tener más dificultades de ir al baño, es que es fundamental ir al baño, ¿no sabes lo importante que es? No soy joven, los jóvenes no tenéis ni idea de este tema, pero es que el tejido óseo es un tejido vivo, que si no tendemos todos, ya sé que con los años todos hay una tendencia, que es un río, que es el río de la vida, el río de la edad, que los huesos se van descalcificando. Bien, pero es que el deporte hace que disminuya la osteopenia, no tengas osteoporosis, y es una cosa muy necesaria de hacerlo. Hay que hacerlo en su justa medida y en cada edad hay un deporte, ¿no? Pues lógicamente, pues yo por ejemplo, yo ya no hago el bestia como he hecho mucho, he hecho barbaridades en mi vida. Yo ahora camino, pero soy un loco de caminar. Camino 2 horas todos los días. Paseo, y claro, paseo por el monte, paseo por los parques, da igual. Llego a casa mucho más simpático, cariñoso, y estoy mucho mejor. El deporte, el paseo simplemente es una cosa muy buena. Pero luego hay una cosa que está muy... que si... el hacer pesas, que es una barbaridad. No es una barbaridad. A todas las edades hay que hacer pesas. Hay que hacer las pesas cada uno que puede, que es una cosa muy importante. Cada uno las que puede. Porque es que tú al final te tienes que levantar. Yo recuerdo a mi madre, pobrecita, porque murió con 90 años, y al final pues me decía, ay, ¿qué quieres que haga? Digo, y yo al final la tenía a la pobre, ya me miraba ya como, este hombre me va a matar, la obligaba a que se levantara de la butaca. ¿Pero por qué? Porque es que si no las piernas no le aguantaban. Entonces, una vez, no sé, he probado a levantar, no es ningún esfuerzo, ¿verdad? Bueno, pero cuando cumplas 88 años, es un esfuerzo levantarse de la butaca. Y si tú levantas todos los días, metódicamente, 25 veces por la mañana, 25 veces por el día, estás haciendo un ejercicio de cuádriceps y tonificar. Si tú haces abdominales, y es un buen tono muscular abdominal que se puede hacer a todas las edades, tienes muchas menos posibilidades de tener lumbalgias. Muchas menos posibilidades de tener lumbalgias, porque tienes un tono muscular que te sujeta el abdomen. Si tú haces un poco de ejercicios de brazos, pues luego puedes conseguir coger una maleta, coger unas cosas, en fin, en definitiva manejarte, subir y bajar peldaños de escaleras, ¿no? O sea, por tanto, las pesas son importantes. La tonificación es importante. Las pesas, o unas gomas, en fin, eso ya como uno... O ejercicios fisiológicos, subir y bajar peldaños de una escalera, o subir unas rampas y bajar unas rampas. En definitiva, hacer unos ejercicios que te obliguen a hacer un esfuerzo anaeróbico. Hay 2 tipos de esfuerzos, aeróbicos y anaeróbicos. Aeróbicos son que mejorar lo que es el tema cardiorrespiratorio, ¿no? Pues muy positivo, caminar, pues hacer un footing, una bicicleta, nadar. Y luego hay ejercicios aeróbicos, que es las pesas. Pero ninguno de ellos es totalmente puro, porque el que camina también hace un poquito de esfuerzo muscular y el que hace pesas pues también hace un esfuerzo aeróbico. Pero en definitiva hay porcentajes, bueno, pero hagamos en ese sentido, ¿no? Y bueno, más cosas, un poco con respecto un poquito a los beneficios del ejercicio. Esta sociedad estamos viviendo cada vez más años. No sé si ahora mismo me parece que es 82, 83 los hombres y 85, 86, 87 las mujeres. Pero esto va más. Y bueno, pues yo no sé, pero probablemente pues eso, a partir de los 60, 65, que muchísimas personas ya están jubiladas y demás. El deporte es una actividad que te permite, pues si tienes algún tipo de afición, pues por ejemplo el famoso golf, ¿no? Pues juntarte con unos amigos y hacer tu deporte todos los días. Esto es una cosa magnífica porque haces un esfuerzo físico, haces una actividad, ocupas el tiempo, en un tiempo agradable, y además te relacionas. Porque todos los problemas es el ostracismo,
el aislacionismo, que se tiende un poco a eso. Me quedo en casa, me quedo en casa. No, hay que salir de casa. Hay que salir, hay que relacionarse. Eso te mantiene con la cabeza en el mundo real. Porque si te vas aislando, pues te haces cada vez más maniático, con más cosas. Por tanto, es muy positivo quedar a pasear con unos amigos, con unas amigas, cada uno lo que tenga, y montar en bicicleta en un recorrido, pues me gusta la bicicleta, o a jugar al golf, por ejemplo, bueno, o que cada uno lo que pueda y buenamente buena, ¿no? Y todas estas cosas son bastante simples, pero son reales, ¿no? O sea, eso no es el día a día de cada uno de nosotros, ¿no? Es que yo no he hecho deporte en mi vida. Bueno, yo recuerdo un caso de un amigo mío, y entonces jugaba entonces, que era un pediatra que, bueno, hombre, con 50 años enviudó. Bueno, pues un palo muy fuerte, porque lógicamente era su compañera de la vida y es un bajón y tal. Y era gordito, era un hombre pues gordito, pues medía pues, unos 70 y pesaría pues 100 kilos, ¿no? O sea, tenía un exceso de peso. Y entonces, pues un día charlando y tal, digo, pues tienes que hacer, yo no he hecho deporte en mi vida, pues tienes que empezar a hacer deporte, es fundamental. Pues sí, tú puedes estar. Y entonces lo que hacía era, para ocupar el día, al mediodía, en vez de ir a casa y comer y tal y cual, pues trabajaba, hacía deporte, y el deporte empezó a hacer el footing, un poco footing. Bueno, al final hacía medias maratones y bajó 30 kilos. Puso delgado, seco, fuerte, tal, no sé qué, y cambió y se puso para arriba. Es decir, el deporte a cualquier edad, eso empezó con 50 y tantos, 51, 52, a cualquier edad se puede hacer. Hay que hacerlo con sentido común y poco a poco, ¿no? Entonces no hay que ser muy consciente, pues hacer primero pues que te vea un médico deportivo, un cardiólogo, un internista, y que te haga una serie de mediciones, un electroesfuerzo, una prueba de esfuerzo, tal, mirar una serie de cosas y saber que estás en un nivel. A lo mejor al principio tienes que andar nada más, o una bicicleta suave, pero cada día, progresivamente, tienes que saber dónde estás y a dónde tienes que ir, ¿no? Y eso es una cosa que es sencilla. Y lógicamente, pues descartar que haya alguna causa que pueda ser motivo de riesgo o incompatibilidad, ¿no?, con el deporte, porque tengas algún riesgo. Pero incluso en ese caso, lo que va a hacer es detectarte algo, gracias a ese estudio que has hecho por intentar hacer deporte, que te habría a lo mejor producido una enfermedad más grave o incluso un fallecimiento por no habértelo estudiado, que eso es un poco la otra cosa. Bueno, yo no sé cómo quieres que hagamos un poco el tema, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, un tema muy interesante es cómo comencé yo toda esta historia de la medicina deportiva y de crear lo que fueron los servicios médicos del Real Madrid, ¿no? Es un tema que para mí fue mi vida, ¿no? Yo entré primero de responsable del equipo de baloncesto, era jugador de baloncesto, y pasé a ser el responsable del equipo de baloncesto. Y bueno, hasta que acabamos un año y quedamos campeones de Europa. Es el año famoso, no sé si os acordáis, de Sabonis en Zaragoza, que fue la Copa Europa, pues hace ya, pues ahora se ha hecho hace poco, 30 años o no sé cuánto, 95, o sea, 20 años ya. Y a partir de ahí, pues comencé un poquito me hicieron director del centro médico y también responsable de la sección de baloncesto. Bueno, y ahí me pidieron, me acuerdo, un poco que este centro médico lo abriera al público y que generara recursos y tal, así que un mix que atendiera por un lado a las necesidades del esto, y que luego por otro lado, pues que generara unos recursos al Madrid y demás. Bueno, pues lo hicimos durante unos años. Y en un momento determinado, pues me dijeron que me hiciera cargo de todos los servicios médicos, de fútbol, baloncesto, centro médico, etc. Entonces ahí empecé a diseñar un poco lo que yo entiendo que es unos servicios médicos de medicina deportiva en un club de élite, ¿no? Entonces creé una unidad de control antidopaje, en el que se hacía el control a los deportistas, se analizaba. Teníamos pues 50 y tantos controles antidoping en fútbol y en baloncesto al año, o sea que estábamos muy vigilados. Pero por si las moscas, nosotros hicimos un acuerdo con la Universidad de Extremadura y le mandábamos un poquito orinas que cogíamos a los jugadores por sorpresa y las mandábamos para detectar cualquier sustancia que pudiera ser, porque la gente
pues a veces pues tomaba alguna cosa con algún jugador extranjero y tal, para preverlo y tal. Bueno, afortunadamente, en todos los años de aquello, solo tuvimos un caso de dopaje, que fue un jugador norteamericano de baloncesto, y que fue una tontería porque fue que tomó un bisolbón que tenía efedrina, y que entonces, pues luego lo quitaron, el bisolbón con la efedrina le quitaron el doping, y que se tomó pues del niño, lo tomó y tal y cual, y eso pues le dio un doping y tal, pero no, realmente fue una cosa, y conseguimos controlarlo. Pero luego hicimos, lógicamente, la segunda cosa que hicimos fue una unidad de medicina deportiva en la que estaba constantemente estudiando lo que hablábamos del perfil del deportista, cómo tengo que estar yo ideal, perfecto, para rendir al máximo. Entonces, eso hay que tener un peso, hay que tener una masa muscular, hay que tener un porcentaje de grasa, un porcentanje de masa magra, en definitiva, una serie de cosas. Y hicimos un estudio biomecánicos, de apoyo, de la marcha, todo esto intentando estudiarlo. Entonces nos parecía que un servicio médico de élite de un club nuestro no puede estar encerrado para sí mismo, porque era un poco... y que habría que abrirse al exterior. Entonces, lo que hicimos eran unos congresos de medicina deportiva internacionales, en el que invitábamos a los que entendíamos en este momento que eran figuras o pioneros en todo el mundo. Y entonces los invitábamos, buscábamos casas comerciales que nos patrocinaran, hacíamos congresos que llegábamos a juntar 1000 ATS, fisioterapeutas, masajistas, médicos deportivos, traumatólogos, 1000 en el congreso. Y entonces pues organizábamos todo eso y era cada 2 años, porque era bastante trabajo. Entonces todo eso lo publicábamos y manteníamos relaciones con todos ellos, con lo cual la información de los que eran, pues eso, eran Bertrand Zaric en Boston, o estaba Freddy Fu en UPMC, en Pittsburgh, contactábamos, entonces empezamos a traer pues, el primer trasplante meniscal artroscópico que se hizo en España, lo hicimos nosotros porque lo aprendimos de ellos, ¿no? Entonces, cosas que, bueno, pues otros trasplantes de todo tipo, de aparato locomotor, nos parecía que era pues es que algo tan sencillo como aprender del que sabe más. Es que es un principio muy básico y muy sencillo, no hay por qué intentar ser tú el genio y el innovador, ¿no? Aprende de los que saben más que tú y hacen cosas que no lo hace nadie, ¿no? Y tráelas y vete haciendo las cosas, ¿no? Bueno, en definitiva, estuvimos haciendo todo ese tipo de congresos, de unidades y de seguimiento y demás. Y bueno, pues tuvimos unos años muy buenos, que fueron los años del 98, 2000 y 2002, con las 3 Copas de Europa, luego las 2 intercontinentales, 7 ligas, y bueno, con ese modelo, y creo que era un modelo interesante, ¿no? Y bueno, en un momento determinado, pues se consideró que ese modelo era caro. Es cierto que costaba un dinero, es evidente, pero es que yo creo que la salud hay que pagarla, ¿no? Entonces pues se optó por otro modelo, que es el modelo de la externalización. Es decir, que venga una empresa de fuera y además nos paga un dinero y que gestione el tema de la medicina deportiva. Bueno, eso económicamente es mucho más interesante para el club que nuestro modelo. Nuestro modelo les costaba dinero y eso le generaba dinero. Pero voy a defender mi modelo, claro. Eso desnaturalizó al equipo, le perdió la identidad. Es decir, yo creo que un club deportivo tiene que tener algo que es un poco como una prolongación de ti mismo, al aficionado, que es como tu familia, ¿no? Es la imagen de la Premier League, o sea, en Stamford Bridge, ahí los del Manchester United, que van todos con la camiseta, los jugadores son parte de ellos, o sea, ese concepto un poquito casi que es de familia, ¿no? Es un poco de familia, del club y tal. Eso no, todos son profesionales, todo externalizado, todo fuera, todo frío, todo frío. Yo creo que ese contacto que se produce entre los cuerpos médicos, fisioterapeutas, ATS, tal y cual, con el paciente, eso genera una empatía, que eso es energía, son puntos que se dan, ¿no? Y bueno, pero eso se perdió. De hecho, bueno, pues un médico yo creo, y más en estos tiempos, puede ser algo más que un médico, ¿no? Pasa a ser un poco
pues como un medio confesor, ¿no? Un confesor del siglo XXI. Es alguien muy cercano que te cuenta, que participas. A mí me contaban cosas a veces verdaderamente increíbles, ¿no? Porque claro, son seres humanos, o sea, son multimillonarios, pero son críos. Son críos y por tanto necesitan de una palmada, de una palabra afectuosa, de cercanía, de dar su consejo en temas personales, de los hijos, de la mujer, pues, lógicamente, ¿no? Y darles un consejo sensato, nada más, no hay que ser ningún genio, ¿no? Y eso es muy importante porque luego le pides que haga un esfuerzo extra y te lo hace. Porque ahí hay una empatía que te dice, me duele, pero para, aguanta, venga, que me duele. Entonces yo en eso siempre recuerdo anécdotas que quizá a lo mejor luego podemos pasar a las anécdotas, que probablemente sea mucho más divertido que todo esto que estoy contando. Pues la famosa Copa de Europa de Ámsterdam, con Peja Mijatovic, nadie sabe que Peja Mijatovic se lesionó el día anterior. Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos sacamos un poco, vamos a sacarlo del vestuario. No se enteró nadie, porque además era un entrenamiento a puerta cerrada, porque era antes justo del partido. Y entonces llegó ahí y me dice, Doc, me he pegado un tirón. Un tirón ahora, ¿qué hacemos? No, hay que jugar. Pero no se va a poder. ¿Puedes hacerme algo? Y, hombre, algo podemos hacer, ¿no? Algo podemos hacer. Y tal, no sé qué. Total, que hicimos, pues eso, hicimos un vendaje, hicimos una infiltración, hicimos un bloqueo, hicimos no sé qué, le pasamos, hicimos un tratamiento, y le dijimos, tú aguanta como sea, pero si haces algo que rompas, tú vete despacio, caliente al principio y tal. Y efectivamente el tío dice, me duele, doctor, pues chico, esto es lo que hay, no sé qué. Total, que a mí me lo aguantó y él fue el que metió el gol famoso ese y tal y cual. Y al poco tiempo, pues rápidamente me hizo un gesto y hicimos la operación de cambio porque había aguantado, había cumplido su cometido, ¿no? Otra anécdota muy simpática era el caso de Raúl González. Se pegó un leñazo en el dedo, en el dedo gordo del pie de un futbolista. Es que el dedo gordo, para los que no sois aquí médicos, pero los que sois médicos, ¿no? Tiene una representación en el cerebro de terminaciones nerviosas que es como un gigante. O sea, el cerebro, la representación de nuestro cerebro es un cráneo chiquitín, ¿no? Y unas manos inmensas y unos pies inmensos, porque la cantidad de terminaciones nerviosas que tiene el dedo gordo del pie es impresionante. Entonces, para un futbolista, además, el dedo gordo del pie es, pues no sé, como para un pianista los dedos, o sea, es que es todo, ¿no? Total, que le hicimos, me acuerdo, con un anestésico local, un bloqueo troncular ahí, tal, le pusimos un medallito. Pues con ese dedo metió el gol aquel en Glasgow, el primer gol, me parece que fue, sí, el primer gol que se metió, y tal. Quiero decir, y eso permite un poquito, en definitiva, pues crearse una especie como de interacción, de relación familiar y casi, que pienso que es absolutamente fundamental para conseguir los éxitos. En definitiva, simplemente resumir esto con, si luego queréis hacer algún tipo de pregunta, con dos frases y dos conceptos, ¿no? Que yo entiendo que la medicina deportiva es una especialidad apasionante, fundamental y determinante en el éxito de un club de élite y, por supuesto, muy necesaria para cualquier persona que haga deporte e intentar un poquito aproximarse a ella como un referente, como un medio para sacar más rendimiento y mejor resultado al deporte. Y por último, con respecto al deporte, que me parece que animar a todo el mundo a que no lo haga, a que lo haga, animar a que gente joven haga deporte. El deporte es muy saludable en muchos aspectos y entre otras cosas, por ejemplo, un chaval joven que hace mucho deporte y que se obliga a hacer deporte de forma constante, pues tiene menos tiempo para otras cosas, ¿no? Y algunas de estas cosas a veces pues no son muy beneficiosas, puesto que el deporte te obliga, te da disciplina, te da autoestima, el deporte físicamente te pone más fuerte. En definitiva, la persona que está obligada a hacer deporte es una persona que luego esa energía, esa fuerza, esa disciplina, ese espíritu de sacrificio, esa filosofía de caer y levantarse, e intentar autocorregirse,
es tremendamente aplicable luego para un negocio, para una empresa, para un trabajo, para lo que sea, ¿eh? Y por tanto, pues, tanto desde el punto de vista beneficioso para la salud en sí misma, como desde el punto de vista de educacional, pues animar a todo el mundo a que practiquen deporte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alfonso. Ha sido muy ameno. Yo creo que he pasado un rato agradable. A Olga y a mí casi nos has convencido. Vamos a empezar a hacer deporte, te digo en serio, ¿eh? Buscaremos tiempo, ¿eh? Yo me acuerdo mucho de aquella etapa en el Real Madrid baloncesto con Drazen Petrovic, que la has nombrado, y recuerdo que tú en esos momentos eras la persona que le paraba, porque era imparable, con los triples te volvía loco, y cuando, bueno, que saque a Alfonso, que este no machaca, ¿no? Y bueno, ya estoy de parar. Y me supongo que tengas una etapa de una relación pues cuando estáis jugando a ese nivel, de decir, este desgraciado que me está haciendo polvo, pero luego pasas de un sentimiento de enfrentamiento a un sentimiento de tenerle dentro, ¿no? De un cambio de relación importante, ¿no? En el deporte, que eso es, me parece que será. Bueno, pues cuéntanos. Sí, es un poquito muy interesante, esa etapa, es muy interesante la figura relación de Drazen Petrovic, porque la figura de Drazen Petrovic, para los que no, probablemente es difícil decir cuál es el mejor jugador de baloncesto de Europa, es difícil, ¿no? Pero sin duda es uno de los grandes, ¿no? Pero grandes. Drazen Petrovic era un chico que tuvo una cierta enfermedad, dicen que era un principio de polio, una enfermedad de niño, y que quedó muy marcado. Es un croata, ¿no? Y era un jugador que yo no he visto en mi vida a nadie con ese espíritu de superación que tenía Drazen Petrovic. Era absolutamente, no sé, si me dices cómo sería un espartano, tal, pues algo así. O sea, no era normal. Entonces, yo le conocí justamente el primer año cuando fiché por el Madrid, el primer año, pues me enfrenté en un torneo y tal y cual, tuve que marcarle, y era un jugador imparable. Entonces, yo era consciente, yo ya entonces era residente de cirugía ortopédica, o sea, quiero decir, una persona que trabajaba muchísimo, y entonces llegaba y tenía que enfrentarme a este individuo. Entonces, yo sabía que no podía pararle, pero no intentaba pararle, intentaba ponérselo muy incómodo. Y él, que era muy listo, le cabreaba muchísimo. De forma y manera que yo no intentaba dejarle a cero, era imposible dejarle a cero. Le ponía siempre, seleccionaba lo que más le molestaba. Y lo que más le molestaba a él eran dos cosas. Una, tener que meter tiros desde muy lejos, de triple. Porque eso al final entras o no entra. Pero en cambio, el tiro corto era imparable. Y entrando, y las faltas y demás. Entonces, lo que yo hacía era, como físicamente era lo único que yo creo que era mejor que él, yo aprovechaba siempre los cruces en los movimientos tal y cual para provocar el contacto físico. Entonces yo chocaba con él, y notaba que a él le dolía, los choques que le pegaba le machacaba un poco. Eso lo metía. Y luego, entonces él, que luego fue muy gracioso, porque Drazen Petrovic entró en el Real Madrid cuando yo me fui, pero yo pasé a ser su médico. O sea, de pegarme con él pasé a ser su médico. Y entonces él me decía que no le gustaba nada que yo le sacara. Entonces él lo que hacía, como era muy listo, me provocaba faltas. Sabía que en mi rato, 14 minutos, pues metía poco, pero 3 faltas. Y sabía, porque era listísimo, que Lolo, cuando un jugador tenía 3 faltas, lo cambiaba para dejarlo por final. Con lo cual luego aprovechaba para el otro tener el tiempo grande del partido. Y era un hombre que nos metía 40 puntos, 45 puntos. Era una cosa tremenda, ¿no? Y entonces, pero Drazen Petrovic, que es un personaje realmente muy peculiar, era un hombre poco sociable, para que te hagas una idea, no con la selección, no con el Real Madrid, no con la selección yugoslava, con la selección croata, que luego fue, pues se separaron los Balcanes, no hablaba con nadie. Él se paseaba solo, siempre iba solo, tal. Y era un hombre, que os voy a dar datos muy interesantes de él. Uno, cuando fallaba un tiro libre en el partido, se cogía tal cabreo que se castigaba teniendo que a la mañana siguiente meter 100 seguidos. 100 seguidos, hay que meterlos. Cuando has metido 58 y te pega ¡pam! Y tienes que volver a empezar, hasta que no metía 100 no paraba. Segunda cosa, cuando no hacía unos parámetros de rendimiento y tal y cual, se castigaba haciendo flexiones de brazos.
O sea, era un marine americano, o sea, una de esas cosas verdaderamente terrible. Y luego, todos los días, para que veáis un poco cómo se consigue el éxito, todos los días tiraba 500 tiros al aro, 500 tiros. ¿De 2 o de 3? 500 tiros. Bueno, triunfó en Europa, triunfó en la Cibona de Zagreb, triunfó en el Real Madrid y se fue a América. Y se fue a América a la NBA. Y se fue exactamente a New Jersey Nets, que es un equipo pequeño de Nueva York. Miento. Se fue a los Portland Blade Racers de Oregón, que era un equipazo. Clyde Drexler, Jerome Kersey, unos negros, unos animales que saltaban, que se ponían... Y un entrenador conservador. Llegó europeíto de yugoslavo, no jugó ni un minuto. Un desastre. Y el tío se quedó tan revuelto porque su única obsesión era ganar y triunfar y ser el número 1, que dijo, yo llegaré a ser el segundo mejor jugador de la NBA. Y todo el mundo le preguntó, ¿y por qué el segundo? Porque nunca podré superar a Michael Jordan. O sea, él decía que a los demás los iba a superar. Entonces, se gastó un dineral en un estudio digitalizado de su tiro y decían que era lento para la NBA. Le hicieron 3 meses, se gastó, pues no sé, 150.000, 200.000 dólares. Le digitalizaron el tiro, lo mejoraron y ganó medio segundo más rápido el tiro que lo hacía antes. Y forzó que le cambiaran de equipo y lo llevaran a los New Jersey Nets. Cuando murió, que murió en un Porsche en Alemania, en las autopistas, en un accidente, era el 6º máximo anotador de la NBA. Y por supuesto el 1 de su equipo. Era un personaje verdaderamente peculiar, de estos que te marcan la atención. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, los que hemos hecho deporte toda la vida y ya tenemos una edad, ¿qué nos aconsejaría hacer? ¿Hacer deporte un poco llegando a nuestro límite de condición física o quedarnos un poco en un 50%, un poco por seguridad o tal, y no parando de hacer deporte? Bueno, pues es una pregunta muy interesante y es difícil contestar, digamos, para todo el mundo igual. Pero en líneas generales, yo creo que aquí más que médico hay que ser sentido común, ¿no? Entonces yo creo que no es conveniente a nuestra edad, yo no sé la edad más o menos que tenemos, no es conveniente llevar el cuerpo siempre al límite. Es una barbaridad. ¿Es conveniente hacer deporte? Sí, pero como somos un mono, que nos hemos adaptado mejor que nuestros otros primos monos y que por eso estamos aquí adaptados, lo que es importante es la constancia y ser muy metódico. Es decir, si por ejemplo a alguno le gusta hacer bicicleta, pues oye, pues yo empiezo a caminar haciendo un circuito de bicicleta de 20 kilómetros, ¿no? Pues 20 kilómetros no sé cuánto se puede tardar, 1 hora o no sé, menos a lo mejor. Pues 1 horita, haces todos los días, oye, me encuentro bien, no me encuentro especialmente mal. Hay sistemas, hay ahora mismo maravillas de relojes de esto que te van tomando las pulsaciones, y por ejemplo, hombre, si tenemos una frecuencia cardíaca basal, por ejemplo, de 60 pulsaciones en reposo en la cama, por las mañanas, al levantarnos, 60 pulsaciones, pues trabajar en torno de 120, 140 está muy bien. Trabajar en el entorno de 180 es una barbaridad, porque al final el cuerpo, pues lógicamente eso te va a pasar factura. Yo creo que es recomendable hacer un deporte constante, pero en unos niveles razonables. No llegar al límite. Es mejor hacer todos los días un poco que no 3 días muchísimo, ¿no? Mejor eso es un poco en líneas generales. La gente joven es distinto, ¿no? Porque tiene una cadencia. Pero si uno se encuentra bien y puede aguantar y camina y puede caminar muchos kilómetros todos los días o bicicleta todos los días sin que le cueste ningún problema, pues fenomenal. A pesar de los controles exhaustivos que se hacen en muchos de los clubes de élite, ha habido muertes súbitas. Para ti, ¿cuáles serían los elementos básicos para que cualquier deportista es necesario para tener un reconocimiento para poder practicar deporte? Este es uno de los temas. Hay un porcentaje de... O sea, tú coges con la medicina, con los conocimientos y con la tecnología actual, y coges a un deportista y le haces todo,
Todo es todo, coronariografías, pruebas de esfuerzo, todo es todo lo que hay tecnológicamente. Bueno, pues hay un 7% de muertes súbitas que no se pueden dar. No se pueden, es como la muerte súbita del lactante o del infante y tal. Hay cosas que no se saben muy bien. Ahora, hoy en día, lógicamente, lo que se tiende es a hacerte una prueba de esfuerzo y un ecocardiograma y demás. Con lo cual, en principio, descartas esas miocardiopatías, de las que, lógicamente, son causa de muertes. Pero, como digo, hay causas que no se saben. Y, por supuesto, pues... ¿Por qué todavía hoy, al día de hoy, con los conocimientos que hay tal y cual, a pesar de todo, porque no tenemos el conocimiento absoluto todavía del cuerpo humano y hay causas que no se saben cuáles son las causas? Pero sí, lo que es recomendable es, pues, lógicamente, hacer una prueba de esfuerzo, una analítica, hacerle un ecocardiograma, una persona, y si hay cualquier miocardiopatía o valvulopatía o algo parecido, pues lógicamente que lo vea el cardiólogo, el cirujano, lo que sea, solucionarlo, y luego, si considera él, que yo no soy experto en esa materia, que el paciente puede volver a hacer deporte sin ningún riesgo, pues estupendamente, ¿no? Pero es así, y además yo he tenido cosas muy... Probablemente lo peor de mi etapa como responsable de los servicios médicos del Real Madrid, pues fue precisamente pues la muerte del hijo de Rafa Rullán en una cancha de baloncesto. Y chico jovencito, nada, y por ejemplo, estudiando un poco bibliografía y demás, los fríos extremos es una de causas. Y ese chico, por ejemplo, era a las 8:30 de la mañana el partido, en la Castilla de esas de tal igual a 3 bajo cero o 5 bajo cero, y pum. ¿Por qué? Pues no se sabe muy bien, ¿no? Pero es terrible. Y nosotros ahí hicimos un esfuerzo brutal, hicimos un acuerdo con el Consejo Superior de Deportes y hicimos unos estudios exhaustivos, todos los jugadores, hasta el más pequeñito del equipo, tenía un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, un estudio analítico, tal. Pero bueno, eso son cosas que pasan y no sabemos por qué, porque todavía no podemos detectar el 100%, no podemos. Sí. Oye, por quitar un poco de dramatismo al tema, tu amigo, el pediatra que perdió 30 kilos haciendo deporte, ¿se volvería a casar? Claro. Pues no lo sé, es una buena pregunta. En mi época no, se mantuvo el hombre, pero me imagino que sí, claro, se pondría de una forma tal que sería, todas las chicas estarían como locas, claro. Un viudo maravilloso. No, en serio ya. Una pregunta técnica que no he sabido nunca, me han aclarado. Antes, hace años, se usaba el tendón de Aquiles liofilizado en sustitución del cruzado anterior. ¿Eso está extendido a nivel de deportes de élite o eso se desechó? Bueno, yo soy... Has tocado a la niña de los ojos, mi niña de los ojos. Mira, yo el año 88 hice mi tesis doctoral en la Universidad de Navarra sobre la utilización de aloinjertos y demás. Y fui apedreado durante una época y me llamaban el doctor Frankenstein, porque metía tejido de muerto en pacientes. Bueno, y empecé a hacerlo especialmente en deportistas de élite. ¿Por qué? Muy fácil. Un deportista de élite es un coche de Fórmula 1, que si tú le tocas el aparato extensor o el aparato flexor, a lo mejor la rodilla queda hiperestable. Sí, pero luego si saltaba, corría, a lo mejor no, eso le queda una tendinitis residual, le queda un déficit de coordinación. Entonces yo empecé a hacerlo esto y demás. Concretamente el tendón de Aquiles, yo liofilizado yo nunca los he puesto. La diferencia de liofilizado o congelado, a lo injerto, es que el liofilizado se congela a menos 180 grados. En mi opinión, por eso digo que has tocado mi tema, mi opinión desnaturaliza la proteína de colágena tipo 3. Lo desnaturaliza. Y en mi opinión, yo creo que eso, yo personalmente no me gusta. Me gustan los frescos. Frescos es a menos 90 grados. Y durante un tiempo. Eso creemos que no desnaturaliza la proteína como el otro. Y entonces, el hueso tendón hueso es el ideal. O sea, la rótula, el tercio central del rotuliano es la pieza ideal. Porque tiene 2 pastillas. Entonces lo puedes tensar arriba y abajo y queda un anclaje muy bueno. Con lo cual permites mover al día siguiente y empezar a cargar y ser muy funcional. Pero el Aquiles, al ser más grande,
lo utilizamos en los fracasos. Cuando a un individuo le han puesto ya un hueso tendón hueso y ha fracasado, o un individuo que tiene una demanda de estas por unas circunstancias X, o tiene... Yo tengo casos de gente que la han operado 3 y 4 y 5 veces y me vienen, ¿no? Entonces, pues a veces el Aquiles, nosotros primero lo tallamos muy bien en la mesa y lo ponemos unos puntos con 3, 4 ceros que no se ven, pero que hacemos que esté muy redondito, muy homogéneo y tal. Entonces lo ponemos y te permite tensarlo muy bien. Y además te permite el Aquiles ese tensar también más de uno. Por ejemplo, si es un ligamento cruzado anterior y un lateral interno con una inestabilidad brutal, pues te permite hacer una doble plastia, ¿no? Pero sí, se sigue usando. Y bueno, pues cada vez se usa más, ¿no? Cada vez se usa más, pero no todo lo que se usa porque no hay banco de tejidos. Yo tengo mucho porque yo soy pionero, entonces llamo a todo el mundo y a mí me lo sirven. Pero no todo el mundo tiene un autoinjerto, ¿no? Con lo cual hay que utilizar un autoinjerto. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Pues nada, mañana estáis invitados a la gala, ¿no? A la gala de deporte, para mí.